Y quisiera compartir con ustedes en la mañana de hoy sobre las misericordias de Dios con relación a la salvación. Y quisiera, mis amados, leer lo que dice Paul Tripp en su libro Nuevas Misericordias cada mañana. Dice Paul Tripp que una de las realidades más asombrosas de la vida cristiana es que en un mundo caído por causa del pecado, las misericordias de Dios nunca decaen, nunca se agotan, nunca se consumen, nunca se debilitan, nunca se cansan, nunca fallan, nunca dejan de ser la necesidad porque son nuevas cada día. Las misericordias de nuestro Señor son hechas a la medida de los rectos, los sufrimientos, las tentaciones y las luchas externas y externas contra el pecado. Hoy quisiéramos ver las misericordias de Dios dentro del plan redentor. Quisiera que me acompañaran, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Efesios capítulo 2, y vamos a considerar los versículos 4 y 5. Voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Leo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Oramos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu amor para con nosotros. Porque siendo nosotros pecadores, tú condescendiste para con nosotros, Señor, en amor y en misericordia, enviando a tu Hijo amado, Señor, a una cruz, a morir por pecadores rebeldes. A ti, Señor, sea la gloria en el cielo como en la tierra. Cómo tú has condescendido, Señor, en cada una de nuestras situaciones en la vida. Cómo tu misericordia, Señor, va constantemente sobre nosotros. Nunca te cansarás, Señor, de hacernos el bien. Tú nos has prometido siempre estar con nosotros hasta el fin de los siglos, Señor. Tú has condescendido, Señor. Tú has manifestado tu gracia. Y eso es lo que queremos exponer, Señor, en esta mañana. Sé tú con este hombre, con este predicador, en esta hora y en este momento, para con tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, porque cada domingo nos reunimos, Señor, en este lugar para escuchar tu voz y tu palabra. No la palabra del predicador, no la experiencia del predicador, sino, Señor, tu palabra, que son vidas. Y necesitamos, Señor, que esa palabra constantemente consuelen nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando le damos lectura a estos versículos, lo primero que observamos
de manera gramatical, es una partícula de contraste que vemos en el versículo 4. Y esta partícula de contraste o este argumento puede estar de manera positiva o de manera negativa con relación a la declaración que el autor viene diciendo. Cuando vamos al versículo 3 del capítulo 2 y leemos, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos aquí esta declaración de manera negativa, y cuando vemos en el versículo 4 el pero, una partícula de contraste, una conjunción de manera positiva, es con relación a lo que Dios en su amor y su misericordia ha hecho por los pecadores. Ahora bien, para aquellos que no están un poquito familiarizados con esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, quisiera contextualizar un poco este texto bíblico. El apóstol Pablo, en un periodo aproximadamente de unos 16 años, escribió 13 cartas. Y las cartas del apóstol Pablo están divididas en 4 secciones y 4 paquetes de cartas. La primera carta, el primer paquete es primera y segunda de Tesalonicenses. El segundo paquete de cartas es primera y segunda a los Corintios, Romanos y Gálatas. Y después viene el tercer paquete, estando el apóstol Pablo preso, que es Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. Y después escribió primera de Timoteo, Tito, y encarcelado escribió segunda de Timoteo. Pero en el día de hoy nosotros queremos enfocarnos en la carta a los Efesios. Y esta carta no es una carta única y exclusivamente dirigida a una iglesia, sino que es una carta circular, porque era una carta que iba dirigida a varias iglesias de Asia Menor. Que ese era el propósito del apóstol Pablo, presentar el corazón teológico, el corazón de Dios para los pecadores a través de la salvación. Pero hay un versículo interesante en medio de esta carta, y es el tema central de toda la carta a los Efesios. Y quisiera que me acompañaran, por favor, al capítulo 1 y veamos el versículo 10. Leo. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El tema central de esta carta es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Uniendo a su pueblo con Él. Por eso dice Pablo más adelante que tanto judíos como gentiles fueron unidos como un solo pueblo delante de Dios. Y eso es lo que el apóstol está enseñando, lo que Dios está uniendo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y algo que he observado aquí es cómo Dios en su amor y su misericordia nos ha unido a Él en cuanto a la salvación, o el medio por el cual Cristo vino a morir por nosotros para salvarnos, para llevarnos a Dios. Quisiera que volvamos nuevamente al versículo 4, que es donde vamos a estar desarrollando toda nuestra exposición en la mañana de hoy.
Efesios capítulo 2 y versículo 4. Leo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Y ahí quiero detenerme, porque hay dos palabras sumamente interesantes que queremos desarrollar en la mañana de hoy. Una es el amor de Dios y la misericordia de Dios dentro del plan de redención. Es decir, que estos versículos contienen dos palabras de gran importancia que revelan el corazón y la mente de nuestro Dios. Es decir, que revelan su carácter para con nosotros los pecadores. Y vamos a estar desarrollando nuestra predicación en dos puntos. Primero, en el término griego que se usa aquí la palabra amor, y después veremos en el segundo término la palabra misericordia. Amor de Dios para con nosotros, una cualidad y atributo de su carácter. No es una palabra que se refiere a la amistad entre dos personas que encuentran cualidades atractivas la una con la otra. El amor que vemos en el versículo 4 es el amor inspirado del carácter de Dios a los demás. En una traducción en griego, la palabra agapao, que significa amor divino, inmerecido, espontáneo, abnegado, habla de un amor y de un afecto que es totalmente unilateral. Dios no responde porque nosotros le busquemos a Él, sino que el amor de Él responde única y exclusivamente de manera unilateral. Es decir, el amor de Dios hacia los pecadores. No es que hubo un amor en nosotros hacia Él, sino un amor de Él hacia nosotros. Y me gustaría que veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10, con respecto al amor de Dios. Primera de Juan 4:10. Leo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos un negativo y vemos un positivo y vemos una comparación. Primero, que nosotros no amamos a Dios. Y lo positivo es que Dios nos amó a nosotros. Y la comparación que hace aquí el autor es la propiciación, es decir, la tapa que cubría el arca del pacto, donde el sumo sacerdote derramaba su sangre. Es decir, que lo positivo aquí es que Él nos amó a nosotros enviando a su Hijo. Todo viene de Dios. Nada de lo que hay en el hombre pecador que odia a Dios y que es un muerto espiritual hizo que Dios se acercara a él. Si nosotros tenemos un buen entendimiento sobre la doctrina de la salvación, nuestra adoración, es decir, nuestra vida de adoración,
delante de nuestro Señor será de profundo agrado, porque viviremos constantemente agradecidos de lo que Dios hizo por nosotros. Es el amor radical únicamente del corazón de Dios hacia nosotros. Decía Juan Calvino que la suma de todo conocimiento tenía que ver con dos cosas: ¿quién es Dios y quiénes somos nosotros? Si nosotros entendemos eso, a la hora de venir a la iglesia a adorar a Dios, nosotros estuviéramos postrados, llorando por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso que la doctrina de la soterología, es decir, la doctrina de la salvación, es embriagante, es estremecedora. No nos podemos justificar delante de Dios a la hora de conocer esa verdad. Por eso es tan importante conocer la misericordia de Dios para con nosotros. Como decía anteriormente, que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Si hoy estamos aquí nosotros en esta iglesia, es por las misericordias de Dios. Porque nosotros íbamos camino a su ira y a su juicio. Y Él se nos apareció al encuentro a través de la predicación del Evangelio. Gracias, amado. Y eso trajo vida a nuestras vidas. El segundo término importante que describe a nuestro Dios, aparte del amor, es la misericordia. Y esta palabra aparece una sola vez en esta carta, en el versículo 4 del capítulo 2. Vamos nuevamente a verla. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Como decía anteriormente, estos son unos de los atributos que revelan el carácter de nuestro Dios. Si hay algo que ha sucedido en este mundo que ha revelado el carácter de nuestro Dios, es el pecado. Porque cuando nosotros vamos a Génesis y vemos en el capítulo 3 la historia de Adán y Eva, muchos de nosotros nos enfocamos en el pecado de Adán, pero pasamos por alto que ahí lo que se está manifestando es la misericordia, es decir, Dios dándose a conocer, Dios revelándose a través de sus misericordias para con esos pecadores. Ahí es que vemos cómo Dios manifiesta su misericordia a través de toda la historia de la redención. Ahora bien, ¿qué es la misericordia? Es uno de los atributos comunicables de Dios. La misericordia expresa la bondad y el amor de Dios por el culpable y miserable. Incluye la piedad, compasión, gentileza y paciencia. Mientras más veo yo mis pecados,
más veo la grandeza de mi Dios para conmigo a través de este atributo comunicable que es su misericordia. Y hay una definición de misericordia que a mí me impacta bastante, y es esta. Es la indulgencia y la compasión mostrada hacia los delincuentes por una persona o una agencia de autoridad, a menudo relacionada a la pena de alguien. Es decir, que nosotros, siendo prófugos de la justicia divina, siendo delincuentes de la justicia de Dios, porque violamos su palabra, Dios entonces condesciende para con nosotros, perdonando nuestros pecados y trayéndonos a Él. Tiene que ver con con lo que decía, con la indulgencia, con el perdón de Dios hacia los pecadores. Es decir, que no había absolutamente nada que nosotros pudiéramos hacer para alcanzar esa misericordia de nuestro Dios. Y algo interesante con relación a la misericordia, y lo quiero ilustrar con una noticia que hace unos días pasó en los Estados Unidos. Y es que cuando el presidente Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, salía ya de su mandato, él condescendió en perdonar a algunas personas. Pero él como presidente, y la Constitución se lo permite, y él es el único que tiene la facultad para perdonar a una persona o darle la libertad a un reo. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Condescendió, nos perdonó. Nosotros no merecíamos la salvación. Nosotros merecíamos el castigo, el juicio eterno. Y Él condesciende para con nosotros y nos perdona. Por eso Pablo dice, Dios es rico en misericordia. No que la misericordia de Dios tiene un límite, es sin límite. La misericordia de Dios nunca se acaba. La misericordia es una cualidad positiva que ciertamente tiene mucho en común con el amor de Dios, pero también es algo diferente. La misericordia es una cualidad positiva que ciertamente tiene como propósito salvar a los pecadores. La misericordia es una actitud de la mente y el corazón de Dios que nos mueve a sentir piedad de nosotros cuando nuestra condición perdida y desdichada. La misericordia lo induce a la acción. Esa misericordia de Dios lo induce a la acción. ¿Qué es lo que el amor y la misericordia de Dios lo induce a hacer? Justicia. Eso es lo que el amor y la misericordia de Dios hacen. Justicia. ¿Y cómo Dios hace justicia? Bueno, como tú y yo no podíamos pagarle a Él los pecados cometidos, Él entonces toma a su Hijo, lo lleva a una cruz a morir por nuestros pecados. Porque o paga Cristo en la cruz por nosotros, o pagamos nosotros en el infierno lo que Cristo no pagó por nosotros en la cruz. Y eso es lo que Dios hizo. Hizo justicia. Tomó a su Hijo, lo llevó a una cruz
para pagar nuestros pecados. Es decir, la deuda está paga. Ya no hay absolutamente nada que yo debo de hacer para ganar el favor de Dios. Porque en Cristo Jesús están todos los favores. Gracias. Te dirá, bueno, tráiganle un botellón a ese pastor porque ese hombre se está quemando aquí arriba. Ese hombre tiene una sed. Bueno, tengo una condición de salud, la cual tengo que tomar bastante agua. Y ahora que me están dando unos té verdes o unos jugos verdes, y eso me tiene en el desierto. Dios hizo justicia enviando a su Hijo a la cruz a morir por nuestros pecados. Por eso dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Amados y amigos que nos escuchan en esta mañana, nosotros tenemos que aprender a vivir conforme a las misericordias de Dios. Nosotros debemos estar constantemente agradecidos de lo que Dios ha hecho con nosotros. En 45 años de edad, lo único que yo he visto de mi Dios ha sido el bien. Aún que usted pueda ver una situación negativa en su vida, ahí está la misericordia de Dios para con nosotros. Dice el apóstol Pablo en el versículo 20 del capítulo 1, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, que ese mismo poder que operó o que obró en Cristo Jesús para resucitarlo, es el mismo poder que obró en nosotros para resucitarnos. Nosotros estábamos en el cementerio, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida con Cristo Jesús. Vemos la misericordia de Dios cuando un muerto por sí mismo no se puede dar vida, a menos que el dador de la vida condescienda para con ese muerto. Y eso éramos nosotros, muertos, cadáveres, que Dios condesciende en misericordia. Por eso es que la resurrección de Cristo de la muerte física marcó el cumplimiento de la obra salvadora de Cristo y selló nuestra redención. Hizo posible que nosotros resucitáramos de la muerte espiritual. Pero el propósito de Dios de resucitarnos y de salvarnos es de llevarnos a una plena comunión con Él. No es simple y llanamente que Él me salvó de su ira o de su juicio eterno,
sino que Él me salvó también para llevarme a mí en una relación con Él. Y nosotros debemos de vivir todos los días en una relación constante con nuestro Dios. ¿Y cuál es el medio que Dios ha provisto para una relación con Él? Su palabra y una vida plena de oración, en intimidad con Él, dándole gracia a Él. Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada día para conmigo. Y gracias a esas misericordias debo yo vivir todos los días en agradecimiento delante de mi Señor. Porque yo no merecía tus misericordias. Hoy en día se vive poco de corandeo. ¿Qué es eso? De frente a Dios. Hay que vivir de corandeo todo el tiempo mirando la gracia, la misericordia, el amor, la piedad de Dios para con nosotros. ¿Saben una cosa, mis amados? Si algo yo puedo ver a través de estos 66 libros de las Escrituras, es a Dios manifestado. Es viendo constantemente a Dios y no a los hombres. Veo un Dios que condesciende con Nabucodonosor, pero un Dios que condesciende con Manasés, y un Dios que condesciende con David, y un Dios que condesciende con el endemoniado Gadareno, y un Dios que condesciende contra el apóstol Pablo. Y ese mismo Dios es es el mismo Dios que condesciende para con nosotros en este día. Y a ese Dios nosotros debemos de venir aquí a adorar y a exaltar su gran y bendito nombre por los siglos de los siglos. Cuando Pablo dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, se refiere a ese milagro de la conversión. Cuando no podíamos ni levantar un dedo para ayudarnos a nosotros mismos, Dios por medio de su evangelio trajo el don de la fe a nuestros corazones, creando vida. Antes no había ninguna vida. De esta manera, Pablo dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Ustedes saben algo, mis amados, que yo estoy observando y estoy buscando un reloj. Y veo que en esta iglesia no hay reloj. No sé por qué. Siempre los predicadores tenemos un tiempo establecido. Pastor, usted tiene media hora, 35 minutos, 40 minutos. Pero parece también que el reloj quita un poco de presión. Pero en mi caso, yo creo que yo voy un poquito rápido, porque sí creo que tengo el tiempo como en mi iglesia. Es decir, usted tiene ahí 35, 40 minutos. Porque después de 40 minutos ya el cerebro a las 12 del día no recibe información si no es arroz con habichuela. Usted lo sabe. Después de 40 minutos de información teológica y a veces
enseñanzas profundas como la del pastor Álvaro. Aunque el alimento para el alma es mejor que el alimento para el cuerpo. Y yo, no viendo ningún reloj ya, el sermón se me está terminando ya. Es decir, que hoy comeremos temprano. El amor y la misericordia de Dios en acción, convirtiendo y dándole vida a los creyentes que antes estaban espiritualmente muertos, es algo tan maravilloso y tan sorprendente que Pablo exclama estas palabras: por gracia soy salvo. Exclama el apóstol Pablo cuando ve lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero no lo que Dios ha hecho por nosotros hace 10 años, cuando yo me convertí, o otros que tenemos 20 años en la fe, sino lo que Dios se propuso hacer por nosotros. ¿Sabe cuándo? En la eternidad, cuando ni siquiera nosotros existíamos. Se propuso Dios salvarnos, porque todo lo que vemos aquí es la misericordia de Dios para salvarnos a nosotros. Esta palabra de Portrait, en su libro ya mencionado, son estremecedoras, porque él presenta durante los 365 días del año la misericordia de Dios cada día en este libro devocional. Y si usted tiene la oportunidad de leerlo, usted va a quedar sumamente impactado cómo este hombre extrae de las Escrituras las misericordias de Dios cada día. Al levantarnos, al acostarnos, en nuestra relación con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, cómo Él nos protege, cómo Él nos guarda, cómo Él nos cuida, cómo Él está atento de cada detalle de nuestras vidas. Y por eso dice que la misericordia es una teología radical, pero es más que una teología, es vida para aquel que cree. La misericordia de Dios es el mayor consuelo, pero es un llamado a una forma de vida. La misericordia de Dios en verdad cambian para siempre en la vida de quien la ha recibido. Si nosotros hemos cambiado, si nosotros somos diferentes, si nosotros somos distintos, es gracias a la misericordia de Dios. Y nosotros debemos de vivir conforme a esas misericordias de Dios. Eso debe de llevarnos a nosotros a una actitud de reverencia constantemente delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a esas misericordias nosotros hemos sido salvados de la justa ira de Dios para con nosotros. Bien, ¿qué vimos en la mañana de hoy? Dos cosas. El amor de Dios, que no es un amor, que es un amor unilateral, es el amor de Dios hacia nosotros cuando Él condesciende en amor, en bondad, y la misericordia de Dios, que es cuando Él condesciende para con los pecadores. Es decir, la misericordia conforme a este versículo 4 que presenta el apóstol Pablo es con relación
al amor de Dios para con el delincuente, para con el pecador que ha violado su ley. Y gracias a esas misericordias es que el apóstol Pablo dice que por gracia hemos sido salvados. Amén.